Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, reciban gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo y un saludo de sus hermanos del grupo de oración Los Ángeles de Dios. Este día venimos una vez más contentos para comentar esta reflexión en el 17º domingo del tiempo ordinario, domingo, día del Señor, día de ir a encontrarnos con el Señor de providencia, el Señor de amor, el Señor de misericordia, que viene una vez más por medio de ese santo sacrificio en la misa a llenarnos con su cuerpo y su sangre, o nutrirnos con su palabra para una vez más que nosotros estemos llenos, salir y llevar la misión que es llevar el Evangelio a quien más lo necesite. Y para eso, mis hermanos, vamos a visitar el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo del 1 al 15. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Después, Jesús pasó a la otra orilla del lago de Galilea, cerca de Tiberíades. Le seguía un enorme gentío a causa de las señales milagrosas que le veían hacer en los enfermos. Jesús subió al monte y sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús pues levantó los ojos y al ver el numeroso gentío que acudía a él, dijo a Felipe: ¿dónde iremos a comprar pan para que coma esta gente? Se lo preguntaba para ponerlo a prueba, pues él sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 monedas de plata no alcanzarían para dar a cada uno un pedazo. Otro discípulo, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto ante tanta gente? Jesús les dijo: hagan que se siente la gente. Había mucho pasto en aquel lugar y se sentaron los hombres en número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, dio las gracias y los repartió de entre los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados y todos recibieron cuanto quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada. Lo recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos que no se habían comido. Eran las sobras de los 5 panes de cebada. Al ver la señal que Jesús había hecho, los hombres decían: este es sin duda el profeta que había de venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que iban a tomarlo por la fuerza para proclamarlo rey y nuevamente huyó al monte él solo. Mis hermanos, esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, como decíamos, hermanos, en este domingo vamos a sacar a reflexión y solamente vamos a sacar 3 cosas de este evangelio hermoso, que es un poco largo, pero solamente nos vamos a enfocar en 3 cosas. 1, la providencia. Jesús sabía lo que iba a hacer. Vamos a ver la providencia de Dios que tiene para sus hijos, y también vamos a ver la actitud de los discípulos, Felipe y Andrés. Dice la palabra de Dios que le seguía un enorme gentío por las señales milagrosas que le veían hacer con los enfermos. Jesús siempre arrastraba multitudes. Muchos de ellos ni siquiera lo seguían porque él no lo reconocían como su Dios y Señor. Lo seguían por el provecho que podían sacar de él. Muchas veces una enfermedad, muchas veces una sanación, una liberación. Pero no todos creían en el poder de Jesús. Lo miraban como un profeta, a alguien que tenían que sacarle provecho. Por eso Jesús, al ver tanta multitud, una vez más pone a prueba a sus discípulos. Recordemos lo que había pasado semanas antes. Jesús los manda, Jesús les da poder. En el evangelio de la semana pasada, los discípulos regresan y le cuentan a Jesús todas las maravillas que habían hecho por medio del poder de Dios. Pero Jesús miraba algo todavía que había en su interior y era un poco de duda. Por eso Jesús los pone a prueba. Viendo a tanto gentío, le hace una pregunta y Jesús escoge a Felipe. Y le dice: Felipe, ¿dónde iremos a comprar pan para que coma toda esta gente?
Dice la palabra de Dios que lo estaba poniendo a prueba, pues Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe le contesta, 200 monedas de plata no alcanzarían para dar a cada uno de estos un pedazo. Ahí vemos la actitud de Felipe. Vemos cómo Felipe, aún teniendo enfrente a su maestro, a su Señor, al que le había dado poder para sacar demonios, para levantar enfermos, él todavía no creía. No solamente había visto que Jesús lo hacía, sino que él lo había hecho por medio del mandato de Jesús una semana antes. Y todavía Jesús miraba algo en su interior y él le responde, 200 monedas de plata, ¿qué serían? Vemos que Felipe piensa más en la necesidad que en la presencia de Dios. Estando Jesús presente no debería de importarnos nada, pues dice la palabra, él ya sabía lo que iba a hacer. Y Felipe mira una necesidad, 200 monedas de plata no alcanzarían. Y aquí quiere decir que Felipe primero su mente se fija en la multitud, piensa humanamente y razona humanamente, decir, ni siquiera tenemos esas 200 monedas de plata y aunque las tuviéramos, no alcanzaría para darles un pedazo de pan a toda esta multitud. Pero aquí vemos otra actitud de un discípulo, tal vez un discípulo metiche, porque Jesús no le pregunta a él. Dice la palabra de Dios, pero otro discípulo, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Ahí hay otro discípulo que quiere dar una solución al problema. Él miraba lo mismo que Felipe, él miraba la misma multitud y él miraba que ni siquiera tenían las 200 monedas de plata. Pero la actitud es la que cuenta aquí, porque le dice, aquí hay un muchacho, tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Ahí hay una solución y Andrés lo pone en las manos de Jesús. Jesús les quería enseñar en este día que debemos de creer en ese Padre de providencia que está siempre pendiente de nosotros. Jesús no solamente quería que lo conocieran a Él y que lo reconocieran como su Señor y su Dios. Jesús, cuando Él vino, Él nos quiere unir al Padre. Y Él dijo, conozcan a mi Padre, sean uno como yo y mi Padre somos uno. Si nosotros creemos plenamente en Jesús, también conoceremos al Padre. Y eso les quería enseñar a los discípulos que todavía no confiaban en ese Padre de providencia, que todo le complacía a Jesús al hacer su santa voluntad. Por eso vemos aquí que Andrés tiene una solución diferente. Es una actitud diferente a la de Felipe, porque también lo estaban poniendo a prueba. Y Jesús les dice, hagan que esta gente se siente. Jesús toma lo poco que lo poco que Andrés encontró para tomar esa solución, y ahí Jesús hace otro milagro impresionante, multiplicando los panes y los peces. Y todavía dicen que sobró muchos canastos. Recojan todos los pedazos que han sobrado. Recogieron 12 canastos de los pocos panes que ese niño tenía. Imaginémonos, hermanos, ante la necesidad. Tal vez en tu necesidad todavía crees en Jesús, pero todavía no has conocido al Padre de providencia. O tal vez eres un servidor de la iglesia y todavía Jesús te está probando hasta dónde es tu fidelidad y tu confianza en ese Dios de providencia, en ese Padre que siempre está pendiente de nosotros y que se complace por medio de nuestro Señor Jesucristo, haciendo y dejando que Él bendiga todas las necesidades de nosotros, haciendo milagros y prodigios. ¿Cuál es tu actitud en esta vida, hermano, ante los problemas? ¿Cuál es tu actitud ante la enfermedad? ¿Cuál es la actitud ante tu problema económico que tienes? ¿O ante los problemas que se presentan en tu trabajo? ¿Eres tal vez como Felipe, que dices, es que no tengo esto para salir adelante? Si yo tuviera esto, este problema lo resolvería antes. ¿O eres como Andrés, que miras la misma necesidad, pero con lo poco que tienes vas y se lo pones en las manos a Jesús, con esa confianza de que Él podría bendecirte y tu problema estará en las manos más seguras que tú puedes encontrar? Mirarás la gloria de Dios y todavía te sobrará para que des testimonio del poder de Dios. Hermanos, la actitud que tú tengas ante los problemas de la vida es lo que cuenta.
Es lo que Jesús está poniendo a prueba el día de hoy. ¿Qué tanto conoces a Jesús? ¿Qué tanto confías en ese Padre que lo ha enviado para que nosotros tengamos esa salvación? Y hoy en la primera lectura, en la carta de segunda de los Reyes, capítulo 4, nos dice lo mismo. El profeta Eliseo llega a una persona y le hace una ofrenda y le da 20 panes de cebada y grano tierno en espiga todavía. El profeta Eliseo, también un hombre entregado a Dios, haciendo la voluntad de Dios, un hombre de oración, siempre estaba en la presencia de Dios y Dios se manifestaba abundantemente mediante el profeta Eliseo. Le dice a su siervo: entrégale estos panes a la gente para que coman. Y aquí viene otra vez la actitud como Felipe. El siervo le dice: ¿qué voy a hacer con 20 panes para repartírselo a más de 100 personas? Y Eliseo, el profeta, nos da la respuesta. Dice la palabra de Dios que todos comerán y sobrará. Esa es la actitud y la confianza que debemos de tener. Eliseo sabía quién le trabajaba, él sabía quién era el Dios de providencia que no le negaba nada cuando él hacía su voluntad. Y en esa misma confianza nos da la palabra que necesitamos. Dice el Señor. A tus problemas tienes que decir: dice el Señor. A tu necesidad tienes que decirle: dice el Señor. Que comerán y hasta sobrará. Y la palabra de Dios se cumple. En la segunda palabra en la carta a los Efesios, San Pablo nos dice lo mismo. Él nos exhorta a vivir unidos, nos exhorta a vivir siempre amables, comprensivos, pacientes, soportándonos unos a otros, porque en la unidad se manifiesta Jesús y en la unidad podemos ver cómo obra nuestro Dios por medio de nosotros, y así llegaremos a conocer a nuestro Padre. Dice en la carta a los Efesios: un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, una misma fe, un mismo bautizo, un mismo Dios y un mismo Padre que está en los cielos. San Pablo nos exhorta, hermanos, a vivir en esa unidad. Y si nosotros llegamos a esa plena unidad como comunidad, como familia, como hermanos, entonces viviremos una misma fe, un solo bautismo, un solo Dios y un solo Padre, el mismo Padre de providencia que complacía al profeta Eliseo, el mismo Padre de providencia que nos dio a su Hijo único para que viniera a enseñarnos el amor eterno del Padre, en la providencia, en la misericordia de Dios. Así que, mi hermano, yo te invito este día a que reflexiones cómo está tu vida ante los problemas o ante la prueba que Jesús te quiere poner. ¿Eres negativo como Felipe o eres valiente como Andrés, que con lo poco que tiene lo pone en las manos de Dios para que Él haga la diferencia? Tenemos un solo Dios, un solo Padre, lleno de amor, de misericordia y de providencia. Ante tu necesidad, recuerda, ponla en las manos de Dios para que mires la gloria del Padre. Hermano, que tengas un bendecido día tú y tu familia. Te esperamos este domingo en la Santa Misa. Que pases un hermoso día en compañía de toda tu familia. Te mando saludos y bendiciones. Hasta la próxima.